Bueno, muy bien, vamos a iniciar este tema de regresión. Como ya habrán visto, la idea es que uno va a estudiar la relación entre una variable aleatoria y con otra variable x, que en esta materia la vamos a suponer siempre fija, ¿sí? O sea, la x no es una variable aleatoria. Antes de realizar la experiencia ya vamos a saber cuánto vale x. Entonces, se sabe que y x están relacionados, entonces según el valor que tenga x, voy a tener una variable y sub i distinta, ¿sí? Ustedes pueden pensar que cada xy es como si fuera un tratamiento y que para ese tratamiento, bueno, las respuestas de los individuos van a ser distintas. El valor observado y va a ser distinto según el valor que tenga x. Pero bueno, vamos a hacer ciertas suposiciones y vamos a decir que las y son variables aleatorias, normales, con media mu sub i y desvío sigma, independientes entre sí. Son los mismos supuestos que hacemos para el análisis de la varianza. Pero ahora, además, vamos a suponer que en realidad estas mu sub i van a ser iguales a un cierto valor alfa más beta por xy. O sea, que si yo conociera el valor exacto de alfa y de beta, si lo conociera, entonces, para cada valor de xy, yo podría conocer exactamente el valor de la media mu sub i. Esta es una manera de expresar el modelo. La otra es decir que, bueno, que la variable i sub ij, la variable aleatoria, en cada observación es igual a la suma de dos términos. Un término que va a ser el alfa más beta por xy, que es el que me va a determinar casi exactamente el valor de i sub ij, pero que bueno, que va a haber otros factores aleatorios que no dependen de x, pero que suponemos casi despreciables, que hacen que, bueno, que no todos los individuos tengan la misma respuesta para ese valor de xy, porque va a haber un cierto factor aleatorio que haga que, bueno, que yo no pueda determinar exactamente el valor de i, porque justamente y es una variable aleatoria. Bueno, lo más importante en lo que se refiere a lo que vamos a ver hoy es que estos valores alfa y beta, como dije, no van a ser conocidos. Yo los voy a querer estimar a partir de una muestra de valores que yo tenga de la variable i. Entonces, vamos a buscar esos estimadores, los podemos llamar alfa sombrerito y beta sombrerito, vamos a ver cómo los obtenemos. Y para eso vamos a usar lo que se llama el método de cuadrados mínimos. Bueno, el método de cuadrados mínimos, voy a explicar cuál es la idea, cómo funciona. Cosa que también habrán visto en el teórico, pero bueno, se las refresco. La idea es que, a ver, partamos primero de esta cuestión, digamos, gráfica. Supongamos que yo tengo un conjunto de puntos, ¿no? X de coordenadas xy y sub i. Entonces, bueno, yo podría trazar una recta cualquiera, ¿sí? Y para cualquier recta que yo trace, podría intentar medir la distancia de esa recta, cualquiera que yo trace, a estos puntos con el siguiente criterio. Yo voy a agarrar y voy a decir, bueno, la distancia de esta recta que dibujé a estos puntos la mido de esta manera. Digo, bueno, voy midiendo para cada valor de xy, cuánto mide la distancia de cada punto a la recta, ¿sí? O sea, voy midiendo estas distancias, las distancias de cada punto a la recta que dibujé en este plano. Y esa distancia la elevo al cuadrado. Y hago la sumatoria de todas las distancias de estos puntos a esta recta. Entonces, bueno, si esta recta yo la dibujo muy alejada de estos puntos, esta sumatoria me va a dar un valor más bien grande, porque los puntos van a estar muy alejados de esta recta. Si en cambio la recta pasa bien cerca de estos puntos, esta sumatoria va a ser más chica. Entonces, uno va a llamar recta de cuadrados mínimos a aquella recta que me
me haga mínima esta sumatoria. O sea, de todas las rectas que yo pueda dibujar, voy a llamar recta de cuadrados mínimos aquella que me hace que esta sumatoria sea lo más chica posible. Esa es la recta que vamos a llamar la recta de cuadrados mínimos. Que se puede ver que si estos puntos, bueno, son las observaciones para cada valor de x y, ¿no? O sea, por ejemplo, para este x y, bueno, obtuve dos respuestas de la variable y, que son esta y esta, ¿no? Por ejemplo. Bueno, la idea va a ser que esta recta de cuadrados mínimos que yo voy a calcular va a aproximar muy bien a la verdadera recta que estamos buscando, a esa que habíamos supuesto que existe en el modelo previo, ¿no? Que expliqué previamente. Bien, entonces vamos a ver cómo se halla esta recta que me sirve para estimar a la recta verdadera. Y bueno, entonces hagámoslo a partir de un ejemplo. Pero antes de eso, justamente una de las propiedades que va a tener esta recta de cuadrados mínimos es que la esperanza de este valor alfa que vamos a encontrar a partir de la muestra se puede ver que es igual al alfa de esa recta, que es la que nos gustaría tener, ¿sí? O sea, nosotros no vamos nunca a poder obtener el valor de la recta de regresión, este alfa. Pero a partir de la muestra de observaciones vamos a calcular la recta de cuadrados mínimos, vamos a obtener entonces a partir de mi muestra un cierto valor alfa sombrerito que me va a servir para estimar al verdadero valor de alfa. Se puede ver que la esperanza del alfa sombrerito es igual a alfa y que la esperanza de beta sombrerito es igual a beta. O sea, son estimadores sin sesgado, ¿sí? Entonces, para ver cómo calculamos a esa recta, yo les voy a explicar directamente el procedimiento, no la justificación de las cuentas. Para eso lo vemos directamente sobre un ejemplo. Acá vamos a suponer que tenemos un grupo de pacientes que se le midió la concentración de una droga en sangre a distintas horas desde su aplicación y bueno, que obtuvimos estos resultados, ¿sí? Puse pocos datos para que las cuentas salgan fáciles. Acá vemos que a la hora, bueno, obtuvimos para 3 individuos distintos estas concentraciones, ¿sí? A las 3 horas para otros 2 individuos, bueno, obtuvimos estas 2 concentraciones, ¿sí? Y bueno, y tenemos nada más que un dato para las 6 horas. Bueno, acá hay algunos valores auxiliares, ¿no? Los T sub I, como siempre, representan las sumas parciales. Y bueno, N sub I son los tamaños de la muestra. La suma de los T sub I de las sumas parciales nos da la suma de todos los datos, ¿no? Si sumamos todos estos números de la tabla, los valores de la concentración nos va a dar 36 y el tamaño total entonces de la muestra es de 6. Bueno, como ustedes pueden ir a buscar en la tabla, donde están las fórmulas de regresión, al final del apunte que ustedes tienen con las tablas, van a ver que, bueno, ahí se sugiere más o menos el orden en que conviene hacer las cuentas para poder hallar la recta de cuadrados mínimos. Entonces, primero es calcular esta sumatoria, ¿sí? Acá estamos haciendo cada tamaño de muestra por el correspondiente valor de xy, ¿no? Estamos haciendo, por ejemplo, 3 por 1, más 2 por 3, más 1 por 6. Bueno, ahí obtenemos el valor 15. Después hacemos la sumatoria de los ni por los xy cuadrados, ¿sí? 3 por 1 cuadrado, 2 por 3 al cuadrado, 1 por 6 al cuadrado. Eso nos va a dar 57. Muy bien, seguimos. Después hay que calcular lo que se llama la media ponderada. Ojo, este x barra no es agarrar estos 3x y promediarlos, ¿sí? Acá lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que pensar que para cada valor x, en realidad tenemos
tres observaciones. Tenemos la observación 1, 2, la observación 1, 3 y la observación 1, 2, ¿sí? Porque estamos pensando en realidad que cada individuo tenemos dos valores asociados, el X y el Y. Entonces, para el valor X igual a 3 tenemos dos observaciones, 3, 7 y 3, 5. En este caso sí tenemos uno solo, ¿no es cierto? Pero entonces tenemos tres valores de X, 1, 1, 1, 3, 3 y 6. Entonces tenemos que hacer el promedio de los tres valores 1 más los dos valores 3 más este 6. Entonces, este es un promedio ponderado que hacemos. Esta es la cuenta que tenemos que hacer, 1 sobre n por esa sumatoria que calculamos recién, que había dado 15. ¿Sí? Entonces ahí obtenemos el X barrita de 2,5. Entonces a partir de eso vamos a calcular algo que nos sirve para más adelante, que es el S sub XX, que salía de hacer toda esta cuenta. Esta es la fórmula de cálculo, que les tiene que dar positivo, porque en definitiva esto se puede ver que es una suma de cuadrados, ¿no? Bueno, entonces acá aprovechamos el 57 que ya calculamos en los pasos previos. ¿Sí? Todo esto ya lo habíamos calculado, la sumatoria de NI por XY había dado 15, la elevamos al cuadrado como pide acá y la dividimos por el tamaño total de la muestra, que es 6. Bueno, toda esta cuenta da 19,5. Bueno, acá estamos calculando el promedio de todos los valores de I. ¿Sí? O sea, sumamos todos los valores de I y lo dividimos por 6. ¿Sí? O sea que es directamente hacer este 36 dividido 6. Esto nos va a servir después, ya vamos a ver para qué, que queremos calcular el promedio de todos los I. Después otro valor auxiliar que vamos a necesitar para calcular esto que viene, que es la sumatoria de XY, es esta cuenta, ¿sí? ¿Esto qué es? Esto es hacer así, hacer 1 por 2 más 1 por 3 más 1 por 2, 3 por 7 más 3 por 5 más 6 por 17. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Vamos a sumar estos productos cruzados. Pero fíjense que hacer 1 por 2 más 1 por 3 más 1 por 2 es lo mismo que hacer 1 por la suma de 2 más 3 más 2. Hacer 3 por 7 más 3 por 5 es lo mismo que hacer 3 por la suma de 7 más 5, o sea, 3 por 2. Y así. Entonces, esta sumatoria que me pide acá, la podemos hacer así, o más fácil, si ya tengo los t sub i, las sumas parciales calculados, ¿sí? Estos de acá, 7, 2 y 17, directamente hacer la sumatoria de cada xy por el t sub i correspondiente. O sea, en este caso sería 1 por 7 más 3 por 12 más 6 por 17, que nos da 145. Bueno, entonces ahora podemos calcular el S sub xy. Este S sub xy, como aparece ahí en la fórmula, lo podemos calcular a partir de esta sumatoria, que es la que acabamos de hacer, que dio 145, menos este producto, ¿sí? De dos cosas que también ya habíamos calculado. Esto vimos que daba 15. Esta es la sumatoria de todos los I sub j, que sería el T, ¿no es cierto? Daba 36 y bueno, dividido el N. Esto nos dio 55 acá. Ahora, ojo, el S sub xy, atenti, puede dar negativo. ¿Sí? El que no puede dar negativo es la S sub xx porque es una suma de cuadrados. Esta no va a ser una suma de cuadrados. Este valor sí puede dar negativo. Justamente este es el que va a determinar el valor de beta, el signo de beta, porque beta, que es la pendiente de la recta, la vamos entonces a calcular el beta sombrerito como el cociente entre el S sub xy que acabamos de hallar y el S sub xx que hallamos acá arriba. Entonces acá ya encontramos la pendiente beta que da 2,82. Hay por ahí en la tabla, figura el S sub II. El S sub II, ese para calcular la recta de cuadrados mínimos no se necesita. Ese lo vamos a usar más adelante
para calcular intervalos de confianza. Pero como ven acá, lo único que estoy usando es el S sub XX y el S sub XY. Una vez hallado el beta, uno va a poder hallar el alfa sombrerito, el alfa de la recta de cuadrados mínimos, tomando el promedio de todos los valores de I, ¿sí? Ese que habíamos calculado acá, que había dado 6, y restarle, bueno, el valor de beta, que ya lo tenemos calculado, el beta sombrerito, multiplicado por el X barra que habíamos hallado acá arriba, que daba 2,5, ¿sí? Y entonces acá hallamos el valor de la recta de cuadrados mínimos, el alfa sombrerito, que me da menos 1,05. Por lo tanto, yo voy a decir que mi recta de cuadrados mínimos es menos 1,05 más 2,82 por X. Y esta quiere decir que, bueno, que no conozco el verdadero valor de alfa, pero lo hemos estimado como menos 1,05 y no conozco el verdadero valor de beta, pero lo hemos estimado a partir del beta sombrerito como 2,82. Una propiedad que se deduce de esta cuenta final que está acá, una propiedad de la recta de cuadrados mínimos es que el punto de coordenadas X barra y barra, ¿sí? el punto que estaría formado por, que tiene por coordenadas al promedio ponderado de las X y al promedio de las Y, siempre se va a hallar sobre la recta de cuadrados mínimos. O sea, si yo tomo la recta de cuadrados mínimos y calculo el alfa sombrerito más beta sombrerito por el valor de X que corresponde a X barra, ¿sí? Reemplazo en mi recta de cuadrados mínimos a X por X barra, eso me va a dar el valor de Y barra, de la media de las Y. O sea, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros habíamos calculado esta recta. Bueno, si yo ahora tomo esta recta y reemplazo acá esta X por el valor que había obtenido acá de mi media ponderada, que era 2,5, ¿sí? Hago esta cuenta para ese 2,5, como está acá, van a ver que cuando hagan esta cuenta les va a dar 6. ¿Y este 6 quién era? Este 6 justamente era el valor que habíamos obtenido acá de la media muestral. Entonces, repito, cuando a X lo reemplazo por X barra, esta cuenta me va a dar el valor de la media de los Y. Bueno, después está el predictor. ¿A qué llamamos predictor? Predictor es simplemente el valor que tome mi recta de cuadrados mínimos para un cierto valor xk. O sea, por ejemplo, el predictor de la recta de cuadrados mínimos para xk, para el valor x sub k que yo estoy considerando, va a ser igual a calcular la recta de cuadrados mínimos en ese valor de xk. Uno a x, para señalar los valores de la recta de cuadrados mínimos, le coloco un sombrerito arriba, ¿sí? Pero en realidad no es que esto sea un estimador, esto es una cuestión de notación. O sea, el I sub k sombrerito me indica cuál es el valor de la recta de cuadrados mínimos para un determinado valor de x. Por ejemplo, para el ejercicio que acabamos de hacer, supongamos, yo tenía acá los valores para los que yo calculé la recta de cuadrados mínimos, eran 1, 3 y 6. Bueno, supongamos que yo ahora me digo, bueno, entonces, si yo quisiera predecir cuál va a ser la concentración a las 5 horas para un paciente, antes de realizar la experiencia, yo quiero saber, para x igual a 5, ¿qué valor de I más o menos espero obtener? Bueno, como yo calculé la recta de cuadrados mínimos, yo puedo aprovechar mi recta de cuadrados mínimos y predecir el valor que va a tener Y simplemente reemplazando el valor de X por ese valor X sub K que me interesa, ¿sí? En este caso las 5 horas. Y bueno, calculamos la recta de cuadrados mínimos para X igual a 5 y obtengo que el valor de Y sería 13,05. Bueno, entonces ese 13,05
es el valor que yo estoy estimando que va a tener la media de I, o sea, el valor que uno más o menos esperaría que tenga un individuo, en este caso el valor que yo espero que tenga de concentración de la droga en la sangre a las 5 horas, ¿sí? Me había dado 13,05, es bastante coherente, ¿no? O sea, uno lo puede ver que el resultado es razonable, porque si a las 3 horas tenía un promedio de 6 y a las 6 horas tenemos un dato de alguien que tenía 17, y bueno, entonces a las 5 horas me dice que bueno, que tiene que andar aproximadamente en 13, ¿no? Porque me había dado 13,05. Muy bien. Ahora, hemos estimado entonces el valor de alfa y de beta a partir de estos dos estimadores. Queremos ver cómo hallar cómo podemos hallar intervalos de confianza, sea para alfa o para beta, y para, bueno, y para otras cosas que vamos a ir viendo. Entonces, seguimos suponiendo las mismas cosas que antes, ¿no? Que las variables sí son normales, deberíamos subir, del biosigma, etc. Y entonces, como pueden ver ustedes en las fórmulas que tienen en la tabla, el intervalo de confianza, por ejemplo, para beta, se calcularía de esta manera, ¿no es cierto? Como beta sombrerito, el que acabamos de estimar, más menos. Este que es el valor de la T de student, donde, bueno, si yo quiero un intervalo de nivel de confianza 1 menos alfa, acá voy a tener que colocar el punto crítico de una T de student con n menos 2 grados de libertad. N, recordemos que es la cantidad total de observaciones. Acá hay que colocar alfa dividido 2. Y bueno, y multiplicarlo por esto de acá. ¿Quién es esto? ¿Quién es el cuadrado medio residual? Bueno, el cuadrado medio residual es lo que ustedes van a poder hallar, si se fijan en la tabla, a partir de una cuenta que es esta de acá. A esto también se lo llama cuadrado medio del error. Si, por ejemplo, están en el Infostat lo llama cuadrado medio del error. Entonces, como digo, este cuadrado medio que aparece acá sale de esta fórmula. Al S sub xy y al S sub xx ya lo habíamos calculado antes, porque para poder calcular a beta habíamos calculado el S sub xy y el S sub xx. Pero acá aparece el S sub ii. ¿Quién es el S sub ii? En realidad es un viejo conocido, porque en regresión a lo que era la suma al cuadrado total del análisis de la varianza lo llaman S sub ii. Es una cuestión de notación. Si se acuerdan, para calcular lo que llamábamos suma al cuadrado total en el análisis de la varianza para las medias, eso salía de hacer esta cuenta. Uno calculaba la sumatoria de todas las observaciones elevadas al cuadrado y le restaba el término de corrección. Entonces, la suma al cuadrado total sale a partir de esta cuenta. ¿Sí? El término de corrección, acuérdense que era t al cuadrado sobre n. Este cuadrado medio de los residuos, ¿sí? Que es el S sub i, este cuadrado medio de los residuos, sale de hacer esta cuenta, se puede ver que su esperanza es igual a sigma cuadrado. ¿Sí? Entonces, el cuadrado medio de los residuos me sirve para estimar a la varianza, esa varianza que no conocemos, ¿sí? Nosotros estamos suponiendo que es la misma varianza para todas las variables y, pero que es una varianza desconocida. Bueno, entonces esto es importante recordarlo, ¿sí? Tenerlo en cuenta. Que el cuadrado medio de los residuos me sirve para estimar la varianza. Muy bien. Entonces, en definitiva, ¿cómo hacemos para calcular el intervalo de confianza de beta? Vamos a suponer que queremos un intervalo de nivel de confianza 0,95 para el ejemplo que habíamos visto recién. Ya habíamos visto que beta daba 2,82, el S sub xx 19,5 y el S sub xy 55. Nos falta calcular el S sub ii, nada más. Bueno, como dije,
sería esta sumatoria de todas las observaciones elevadas al cuadrado. Eso van a ver que da 380. Este t ya habíamos visto que valía 36, lo elevo al cuadrado y lo divido por el n. Bueno, va a dar 164. ¿Sí? Es como en el análisis de la varianza. Entonces, en definitiva, el cuadrado medio residual, que nos va a servir para calcular el intervalo de confianza de beta, sale de esta fórmula. El n, recordemos que era 6, la cantidad total de individuos, de observaciones. Bueno, entonces con todo lo que calculamos antes nos va a dar que el cuadrado medio residual da 2,22. O sea que si a mí me dicen, ¿y cuánto estima usted que vale la varianza una vez que calculé el cuadrado medio residual? Puedo decir que la varianza de mis variables aleatorias aproximadamente debe valer 2,22. Pero bueno, sigamos. Para calcular el intervalo de confianza nos falta nada más que hallar el punto crítico de la t de Student. En este caso sería el punto crítico t sub 4, porque n valía 6, y acá hay que colocar n menos 2. Y acá tenemos que colocar, recordemos que el nivel de confianza era 0,95, ¿sí? Entonces alfa, este alfa de acá sería 0,05, pero hay que dividirlo por 2, ¿sí? Entonces este es el valor que tenemos que buscar en la tabla de la t de Student, y si se fijan va a dar 2,776. Así que con todos los valores ya podemos calcular el intervalo de confianza y ver que todo esto nos va a dar este intervalo. El intervalo de confianza para beta va del 1,88 al 3,76. Y entonces supongamos que yo ahora quiero decidir, por ejemplo, si beta es igual a 0 o si beta es distinto de 0. Esto, recuérdenlo, es importante. Decidir si, por ejemplo, llegamos a la conclusión de que beta es distinto de 0, ahí uno dice que la regresión es significativa. O sea, si ustedes les piden decidir si la regresión es significativa, significa, bueno, ver si beta lo podemos considerar distinto de 0. Bueno, si se acuerdan, cuando vimos los test de hipótesis, habíamos visto que uno podía, a partir de un intervalo de confianza, decidir si una hipótesis, si estábamos ante un test de hipótesis de 2 colas, podíamos decidir a partir de un intervalo de confianza con cuál hipótesis nos quedábamos. Consistía simplemente en tomar el valor contra el cual estábamos contrastando, o sea, por ejemplo, en este caso el 0, ¿no? Yo quiero ver si beta es 0 o distinto de 0. Bueno, yo tengo acá un intervalo de confianza de beta, que era del 95%. Entonces, la idea era que como este valor contra el cual estamos contrastando no pertenece, en este caso, al intervalo, ¿no? Está claro que el 0 no está dentro de este intervalo, entonces uno puede decir que nos vamos a quedar con la hipótesis alternativa, porque 0 no pertenece al intervalo, y podemos asegurar que el nivel de significación de este test es del 0,05. ¿Por qué 0,05? Porque nuestro intervalo de confianza, recordemos que era de un nivel de confianza del 95%. Entonces eso quiere decir que el test de hipótesis, empleando este intervalo de confianza, va a ser un test de hipótesis de nivel de significación del 5%, ¿no? El complemento de 95. Si el 0 me hubiera dado que pertenecía al intervalo, entonces nos quedábamos con la hipótesis nula y ahí entonces tendríamos que decir que la regresión no es significativa. Bueno, también ustedes tienen el intervalo de confianza para el alfa en la tabla. En algunos ejercicios se los va a pedir, pero bueno, para calcular el alfa uno va a necesitar hacer estas mismas cuentas, ¿sí? Porque uno lo que va a necesitar, entre otras cosas, va a ser el cuadrado medio residual, si se fijan. Y bueno, acá ya les expliqué cómo se calcula el cuadrado medio residual. O sea, todos los... Y el S sub I ya les dije cómo se calcula.
Así que, bueno, para calcular el intervalo de confianza, pero para alfa, usen la fórmula que está en la tabla. Ahora bien, para la regresión, para ver si es significativo o no, como acabamos de ver, un método es calcular el intervalo de confianza y bueno, y entonces ver si el 0 está dentro de ese intervalo o no está dentro de ese intervalo. Hay otras maneras alternativas de ver si la regresión es significativa o no lo es. Entonces, les comento porque hay algunos ejercicios donde lo pide hacerlo de otra manera. Una manera es usar lo que se llama el test de hipótesis para la regresión. Este, por ejemplo, se pide en el ejercicio 8.3 de la guía en el punto E. ¿Cuál es la idea del test de hipótesis para la regresión? Bueno, uno va a crearse un estadístico T que va a ser igual al beta que calculamos antes más el error estándar estimado de beta. ¿Qué es el error estándar estimado de beta? Es eso que aparecía acá. Fíjense, cuando vimos el intervalo de confianza, uno acá multiplicaba por esto. Esto se puede ver que me estima el error estándar de beta. Recuerden que el error estándar de un estimador era la raíz cuadrada de su varianza. Bueno, la raíz cuadrada de la varianza del estimador de beta se puede ver que es igual a sigma cuadrado sobre s sub xx. Como uno no tiene el sigma cuadrado, lo desconoce, lo estima con el cuadrado medio residual. Entonces, repito, esto que aparece acá multiplicando es un estimador del error estándar de beta, que en el Infostat les va a aparecer como E punto, ¿sí? Así. Pero volviendo entonces a este estadístico que nos va a servir también para poder ver una manera alternativa de ver si la regresión es significativa, se calcula este estadístico a partir del valor estimado de beta sobre su error estándar, o sea, sobre esto. Y entonces se decide que se rechaza la hipótesis nula de beta igual a 0 si este valor del estadístico es mayor o igual que este valorcito de acá, que fíjense que es el mismo que usamos en el intervalo de confianza. ¿Sí? Por ejemplo, para nuestro ejemplo, para el ejercicio que acabamos de ver, el estadístico de prueba va a dar arriba el valor de beta, que era 2,82, sobre la raíz cuadrada del cuadrado medio residual que habíamos calculado antes, 2,22, sobre el s sub xx. Todo esto me da 8,35 y como habíamos visto antes, que este punto crítico valía 2,776, bueno, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula al nivel del 5%. En realidad esta manera de calcular si la hipótesis nula es válido o no es equivalente a haber usado el intervalo de confianza. Da lo mismo usar uno u el otro, ¿sí? Pero bueno, en el ejercicio 8.3 lo pide hacer específicamente con este método. Y hay otra tercera manera, también para ver la regresión si es significativa o no, que se las comento acá, que es lo que se llama el análisis de la varianza para analizar si la regresión es significativa. O sea, ojo, este no es el análisis de la varianza que vimos para las medias. Esto se llama análisis de la varianza para la regresión. ¿Qué es lo que piden en el punto I del ejercicio 8.3? Ahí hay una manera alternativa que también, si se fijan en la tabla, la tienen. Y en algún momento, si miran la tabla, en la parte de regresión, van a ver que aparecen estas fórmulas. ¿Y cómo es este sistema? ¿Cómo funciona? Bueno, uno va a calcular algo que se llama suma cuadrado de la regresión, que sale directamente a partir de esta cuenta, ¿sí? Donde al s sub x y al s sub xx ustedes ya lo conocen. O sea, ya lo tiene uno calculado de antes. Entonces uno hace esta cuenta, obtiene lo que se llama la suma cuadrada de la regresión. Esta suma cuadrada de la regresión se puede ver que tiene siempre un grado de libertad, siempre tiene un grado de libertad. Y entonces, para ver si beta es igual a 0, distinto de 0, se va a calcular este estadístico f, que va a ser igual
al cociente entre la suma cuadrada de la regresión, que es esta que acabo de mencionar acá, sobre la suma cuadrada residual. Entonces, uno hace esta cuenta, la suma cuadrada de la regresión, por ejemplo, para el ejemplo que acabamos de ver, nos daría 155. Entonces el estadístico de prueba, este cociente va a ser el 155 sobre el 2,22, que ya habíamos calculado antes que varía la suma cuadrada residual. Y bueno, en este caso me da 70. Y eso lo tengo que comparar contra este valor de tabla, que es el F sub alfa. Alfa es el nivel de significación, en este caso habíamos pedido 5%. Acá un 1 porque, como dije, la suma cuadrada residual siempre tiene un grado de libertad, y acá n-2, que es los grados de libertad de la suma cuadrada residual. Bueno, en este caso, si ustedes van a tabla, eso vale 7,71, o sea que claramente rechazamos la hipótesis nula al nivel del 5%. Bien, nos quedan dos cosas entonces. El intervalo de confianza para la media de la variable I sub k. Es decir, uno para cada x sub k está considerando una variable aleatoria I sub k distinta, ¿no? Cada una va a tener una media mu sub k. Bueno, para estimar el mu sub k uno va a utilizar el valor del predictor, ¿sí? Este I sub k sombrerito, recordemos que sería cuánto vale la recta en el valor x sub k. Y después, bueno, tiene que hacer esta cuenta para calcular el intervalo de confianza, que la tienen también en la tabla. Y acá conviene mencionar un par de cosas importantes que son: yo para cada x sub k voy a obtener un intervalo de confianza distinto, ¿sí? Porque claro, para cada mu sub k yo voy a tener un intervalo de confianza distinto. Ese valor, digamos, este intervalo de confianza depende de qué valor de x sub k estoy considerando. Si justo x sub k tiene un valor igual a x barra, o sea, estoy justo considerando un valor de x que coincide con el valor de la media ponderada, este término de acá va a valer 0 entonces, ¿sí? Porque acá me va a quedar x barra menos x barra. Todo esto se va a hacer 0. Y ahí es donde, al anularse esto, me va a quedar un intervalo de confianza que va a ser el más corto de todos. Para cualquier otro valor de x sub k que sea diferente de x barra, cuanto más distinto sea de x barra, esto más grande me va a dar. Y más grande me va a dar esto, y por lo tanto el intervalo de confianza va a ser más largo. Eso es lo que nos está diciendo entonces, es que los intervalos de confianza, cuando están cerca del x barra, van a ser más bien cortitos, ¿sí? En cambio, cuando me estoy alejando del x barra, esos intervalos de confianza van a ser más grandes. Lo que me está diciendo entonces es que cuando uno está estimando un valor a partir de la recta de cuadrados mínimos, la estimación va a ser mejor cuanto más cerca de x barra está mi valor considerado de x sub k. Bueno, y después otro detalle es que fíjense que si el S sub xx es muy grande, entonces esto me va a dar chico y por lo tanto el intervalo de confianza va a dar chico. Eso de alguna manera lo que me está diciendo es que cuando uno elige los X, recordemos que los X los fija uno, porque estamos suponiendo que los X los fijamos nosotros. Entonces, si yo voy a realizar una experiencia, me conviene que los X que yo elija estén los más dispersos posibles. O sea, que diseñe la experiencia de tal manera de obtener valores de X que estén los más alejados posible entre sí. Porque si lo hago así, entonces este valor, S sub xx, va a ser grande, y entonces los intervalos de confianza van a ser más bien chicos, que es lo que uno siempre prefiere. Entonces mi recta de cuadrados mínimos va a estimar mejor
que si trabajara con un S sub XX chico. Bueno, eso está explicado acá. Bueno, para el intervalo de confianza, entonces la media sale de esta fórmula, como digo, el I sub K es, ya sabemos, el valor de la recta para cuando X vale X sub K, ¿no es cierto? Y si quisiera calcular lo que se llama el intervalo de predicción para I sub K, ¿qué vendría a ser el intervalo de predicción? A ver, supongamos que yo tomo un valor X sub K que me interese y calculo la respuesta a X sub K, sería, bueno, el valor I sub K, ¿no es cierto? Ahora bien, el I sub K, si yo quiero estimar, o sea, antes de realizar mi experiencia, quiero saber cuánto va a valer I, ¿sí? Así como vimos en el ejercicio anterior que yo quise estimar cuánto iba a valer I a partir del valor X igual a 5. Bueno, supongamos que en este caso yo quiero estimar cuánto va a valer I para un determinado valor X sub K. Entonces, si yo quiero tener una idea de cuánto va a valer esto, yo diría, bueno, el valor que va a tomar mi variable I sub K va a ser seguramente un valor cercano al de la media mu sub K, ¿sí? Porque estamos suponiendo que los valores de esta variable I sub K, bueno, van a estar alrededor de su esperanza, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, bueno, pero yo no tengo el verdadero valor mu sub K, pero sabemos que mu sub K se va a parecer al valor de la recta de cuadrados mínimos, porque la recta de cuadrados mínimos me estimaba la verdadera recta de regresión, que a su vez era la que me daba el verdadero valor de mu sub K. Entonces, a ver, resumiendo, yo puedo estimar el valor que va a tomar mi variable a partir de hacer esta cuenta. Entonces, si yo quiero predecir el valor que va a tomar I sub K, puedo también tomar el valor de la recta de cuadrados mínimos, pero ahora se puede ver que el intervalo de confianza para el predictor va a ser este que está acá, ¿sí? Tengo que utilizar esta fórmula de acá. Bueno, entonces, fíjense que esto se parece mucho al intervalo de confianza para la media, pero que aparece un 1 acá sumando, ¿no es cierto? O sea, el intervalo para el predictor es más grande que el intervalo para la media. Sí, acá los comparo. Acá está el intervalo del predictor, que fíjense acá lo que hice fue agarrar este cuadrado medio residual y repartirlo acá, ¿sí? Distribuí. Entonces lo puedo escribir así también, el intervalo para el predictor, y este es el intervalo de confianza, pero para la media. Entonces ven que este me queda más grande para el predictor, ¿sí? Porque si bien, ¿por qué es más grande? Bueno, porque si bien estamos usando el mismo estimador para predecir tanto la media como el valor de I, lo que pasa es que cuando lo usamos para estimar a la media, lo único que estamos usando es el hecho de que la media se aproxima al valor de la recta de cuadrados mínimos. Usamos esa aproximación. Pero acá, para estimar el valor del predictor, estamos usando que además el I sub K se aproxima al valor de la media. Entonces, el resultado va a ser que el intervalo de confianza va a ser más largo, ¿sí?